Bueno, Para que empecemos a eh, grabar. Ahí ahí empecé a está. grabar. Así. Bueno, hola a todos y a todas, antes que nada. Y bueno, ahí estuvimos recibiendo los trabajos prácticos la semana pasada y también por aulas web les mandamos a todas y a todos un mensaje avisándoles que el lunes 20 es la fecha de recuperatorio. Decidimos correrla por una cuestión organizativa y para que tengan un espacio más, un tiempo más para poder hacerlo bien, la instancia de recuperatorio, ya que es la última instancia de aprobación del trabajo práctico 1. ¿Y qué implica aprobar el trabajo práctico 1? Sí, implica continuar la cursada. Así que bueno, esa es una instancia decisiva para todos los que estén con la recuperación del trabajo pendiente. Ahora bien, hay muchas personas o algunas que han entregado el trabajo por ahí no con grupos de 4, grupos de 3, de 2, por ahí algún integrante ha dejado, o hay casos excepcionales que lo han entregado de manera individual. Lo que les vamos a pedir, que es esto de manera, lo van a tener que hacer así porque es una cuestión organizativa de la cátedra, van a tener que armar grupos de 4 para el TP2. Esto implica que los grupos que ya están no se desarmen, ni se mezclen, ni nada por el estilo, sino que la gente que esté sola adentro de una comisión, adentro de la misma comisión, va a tener que entregar, va a tener que buscar algún grupo que le falte integrantes para sumarse. De otra manera no vamos a poder aceptar el trabajo práctico 2. O sea, no voy a aceptarlo entregas individuales o de 2 o 3 personas, por una cuestión que, bueno, está dentro de la consigna que vamos a dar el lunes que viene, que el trabajo necesariamente tiene que ser en grupos de 4 integrantes. Así que bueno, es importante que tengan esto presente porque se han desarmado grupos a último momento, previo a la entrega. eh, Hay gente que se dio por vencida a la hora de buscar grupos y por ahí poquitos casos entregaron entre 2 personas o algún que otro caso individual. Y por una cuestión de que, bueno, de los tiempos y que para dar una oportunidad los aceptamos, pero no vamos a poder aceptar otra cosa que no sea trabajos grupales para el trabajo práctico 2. Así que bueno, dicho esto, no sé si tendrán alguna consulta, si son muchas las Aprovecho, resolvemos después. Jorge, aprovecho para aclararles, al menos quienes están en mi comisión, yo supongo que nos pasó a todos, pero bueno, porque yo terminé de mandar los mails con correcciones y con notas. Si a alguno me lo salteé, por favor avíseme. Pero terminé el viernes como a las 7 de la tarde, porque tuvimos 2 o 3 días con muchos inconvenientes en aulas web. No nos cargaban, digamos, los mails que mandábamos, quedaban como borrador, no podíamos poner los integrantes, a quienes a los destinatarios. Entonces estuvimos 2 o 3 días con ese inconveniente que recién se alivianó un poquito. Ahora estaba andando bien, recién lo estuvimos probando y está funcionando de nuevo en perfectas condiciones. Pero hasta el viernes fue casi un milagro que pudiéramos mandar mail o avisarles, bueno, de esto. Así que les pedimos disculpas y que, bueno, por suerte pudimos mandarles dentro de la semana, digamos, algunas correcciones para aquellos fundamentalmente que no la habían tenido, ¿no? No, era esto. Ahí veo una Sí, mano de sí, Lara. sí. Bueno, Perdóname, te hago una pregunta, Lara. ¿Karakachov de los Karakachov del sí, centro? sí, sí. Ah, bueno, bienvenido entonces. Bueno, Bueno, no era porque ibas a hacer mal bien. Ah, No era nada.
No, No, no. yo quería consultar, a mí yo mandé un mail de consulta a la cátedra porque no me aparecía la bandeja en aulas web y recién me apareció el jueves o miércoles pasado. O sea, si bien yo estuve entrando a algunos Zoom porque el link me lo pasaban otros compañeros con los que hablo, no me entraba a aulas web, no aparecía, entonces no pude ni entrar ni al contenido ni a los trabajos prácticos. Eh, y nada, eso fue recién el jueves. Y estos días estuve buscando grupos, yo soy de la comisión 3, y todos los grupos me decían que eran de 4. O sea, estos días estuve mandando a todos por privado, entonces quería preguntar dos cosas. En ese caso, que los grupos eran de 4, si bien capaz alguien todavía no me contestó, si se podía hacer un grupo de 5, y en mi caso, en el TP1, ya que hubo este inconveniente con aulas web, ¿lo realizo sola y lo entrego en la instancia de recuperatorio? ¿O cómo hago? Lara está en tu comisión, Jorge. Sí, sí, Lara, vos mandaste un mail y yo te contesté. No sé si lo habrás leído. Te dije que sí, que me lo mandes el trabajo práctico, cuando lo tengas y lo termines. Te contesté eso, ¿cuándo fue? ¿El viernes o no? Pero te había contestado. Ah, Y después, en cuanto al grupo, en última instancia, vemos la semana que viene a ver cómo se desenvuelven los grupos, si no queda grupos de 3 o cómo lo resolvemos, pero resolverlo vamos a resolver. yo Vos primero entregás, para estar organizada ya para el TP2, decía el grupo, y no atrasarme con eso, pero bueno, bueno, la semana que viene vamos a dar las consignas del TP2. Si a lo largo de esta semana no hay caso, la semana que viene lo resolvemos. Lara, ¿vos tenés el grupo de WhatsApp de tus compañeros de la sí, comisión sí, 3? en comisión 3, sí, sí. Yo también te dije, claro, te había dicho, creo, que busques el grupo de WhatsApp. Pero bueno, en caso extremo, la semana que viene lo resolvemos. O sumarte a algún grupo, no sé, que tenga 3 en otra comisión, o vemos, ¿eh? Ok, y si no me vuelvo a comunicar por mail. Dale. Lo que sí, mandame el trabajo. Sí, sí. Dale, bueno, buenísimo. Quiero hacer una respuesta que está apareciendo en el chat, 2 segunditos. Sí. Están preguntando por la condición. Para cursar, digamos, para cursar y aprobar la materia de montaje, tienen que tener todos los trabajos entregados y aprobados en tiempo y forma, junto con el parcial después domiciliario o evaluación final, en fin, que es individual, ¿no? Pero si alguno, por alguna razón, desaprueba, pero quiere seguir como oyente, en este caso, como preguntaban ahí en el chat, nosotros estamos dentro del marco de una universidad pública, ¿sí? O sea que se puede seguir participando, lo que no podemos es evaluar en ese caso, pero eso sería ser oyente, porque ahí estaban preguntando en el chat, así que por eso no habría ningún inconveniente, pero seguramente no vamos a llegar a ese momento de que no hayan aprobado, por favor, ¿no? Pongámonos. No es tan complejo el TP1, por favor. Ahí también hay una manito levantada. ¿Cuno es? ¿Así Uno. le dice? Sí, sí, Uno, perdón, le tengo que cambiar el nombre, pasa, me dicen así de toda la vida. ¿no? Sí, con respecto a los mails que han enviado, con la aprobación o no, creo que fue eso lo que escuché. Nosotros en nuestro grupo creo que estamos en comisión 4 con Maxi, no nos llegó nada, recién estaba preguntando en el grupo y no nos llegó nada. Por lo que nos dijeron estaba bien el trabajo, pero bueno, para hacerlo más formal, qué sé yo, para estar más tranquilos, quisiéramos saber. Bien. Mirá, la verdad que no sé el caso, pero como habíamos acordado en la cátedra que íbamos a responderle a aquellos que tenían que rehacer con este problema que les comentaba, dijimos, bueno, tratemos de enviarles a aquellos que tenían que rehacer por una cuestión de tiempos para que no se les retrasara, que si querían aprovechar el fin de semana, digamos, todas esas cosas. Entonces es probable que no les haya enviado porque les avisó a los demás y le falta, digamos, pasar las notas de los grupos que están aprobados. Perfecto, Claro. Carlos, gracias.
En realidad, por ejemplo, en mi caso, les mandé como una síntesis de la devolución porque son mucha cantidad de grupos y fue todo muy rápido. Entonces, como para que quedara, como había algunos compañeros que tenían que realizar alguna cosita, además, por eso les mandé a todos, pero fue más que nada porque justo en el encuentro, también depende de cada dinámica, digamos, ¿no? Y la cantidad y cómo son las devoluciones, a dónde se llegan, y yo no había podido profundizar mucho. Rodrigo, ¿en qué comisión estás? Y Eugenia, lo mismo que le decíamos a Cuno recién. Supongo que estás... de Maxi. Ahí ya me mataste, no sé si pasó algo. Hoy Maxi no está porque está en un rodaje justo. Por eso no podía estar presente. No llego a ver, perdón, que estoy tratando de anotar, porque yo estoy anotando los nombres por las dudas, pero ¿ustedes presentaron el trabajo y no tuvieron devolución? ¿Eso están diciendo o qué? Uno sí, Rodrigo Urdangaray. No llegó por... Yo en el caso mío hubo, como estaba con este inconveniente que les contaba recién, y algunos los pude sacar en esas condiciones a los mails, a veces no me adjuntaba, no me incorporaba alguno de los destinatarios. Entonces es probable que le haya llegado a algunos de los integrantes del grupo y a otros no. Eso por ahí, por favor, comuníquense entre el grupo si no recibieron algo o nada. Bien, bueno, le vamos a avisar entonces a... Está Eugenia, sí, Florencia. Rodrigo. Perfecto. Florencia Guerra, sí, Eugenia Pelicates, Rodrigo Urdangaray. Sí, guardo igual el chat por cualquier cosita, de última se lo paso para que él lo revise. Dale. No sé si que podemos avanzar un cachito y hago lo de la invitación. Perfecto. ¿O alguna más tiene alguna consulta? Porque yo acá no veo manito ni nada. No. Bien. Esto es en realidad es una convocatoria que salió recientemente y hay tiempo hasta el 10 de octubre. Y ustedes saben que estamos viviendo épocas complejas, así que cuando salen convocatorias con posibilidad de desarrollo de proyectos audiovisuales y con la posibilidad también de algún laboratorio y o para financiar algún cortometraje, hay que aprovechar. Porque en el Inca está muy difícil últimamente, ¿no? Estamos peleando mucho para que se federalice más la situación, pero en este momento no. Y en cambio hay algunas otras instancias que están buenas. Y una de estas instancias es acá en la provincia de Buenos Aires, lo cual hay que recontraaprovechar porque generalmente en la provincia de Buenos Aires siempre nos ponen en la misma zona que Capital Federal, y siempre estamos con desventaja. Entonces, esto es una convocatoria exclusivamente para las personas que residen en provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con el Festival de Tandil. Yo ahora les voy a pasar acá un link, y lo que está bueno porque es un laboratorio para cortometrajes. Entonces, lo que hacen es elegir 5 cortometrajes para laboratorio de proyectos en desarrollo. Esto significa que no tienen que estar filmados, ¿sí? Porque después, para el proyecto ganador, se le va a financiar con dinero la posibilidad de rodaje. Y está buenísimo porque son 3 meses de laboratorio donde permite que crezca ese proyecto. Entonces por ahí, si no sale ganador en esta instancia, ya está mucho más sólido para ser presentado en otras instancias o en otros work in progress de otros festivales o en otros laboratorios de otros festivales. Sí, totalmente. Y lo que está bueno, y les digo esto para que no se asusten, porque muchas veces cuando se leen lo que piden parece que es como un montón, pero en realidad no es un montón, sino que piden, por ejemplo, básicamente storyline, que es muy, muy simple, una sinopsis de 1000 caracteres, es decir, media carilla, después piden el guión literario, pero recuerden esto, es desarrollo de proyecto, entonces si por ahí el guión literario lo tienen, digamos, no lo tienen tan profundizado, además no importa, porque es para justamente el laboratorio, es eso, es para profundizar y corregir
digamos, la historia, ¿no? Para después pasar al rodaje. Les van a pedir un presupuesto tentativo y demás, cosas muy sencillas, que cualquier cosa, si no saben cómo hacerlo, yo me dispongo a que pregunten, porque más o menos de eso tengo experiencia. Y algo que está uno que tiene que ser sí o sí grupal. ¿Qué implica esto? Que tiene que haber 3 roles mínimos: guión, dirección y producción, porque justamente el laboratorio implica con esos 3 roles. Y ahí les van a dar, cuando lean las bases, les van a decir que una de estas 3 personas tiene que ser el productor presentante, o el presentante, que se le llama así. ¿Qué implica esa figura? Es porque el festival o las personas que hacen la selección de los laboratorios y demás no quieren tratar con todo el equipo. Generalmente lo hacen con una persona. Pero eso también se hace en el INCA, también se hace en el Fondo Nacional de las Artes. Es una figura que va a ser como la que representa el equipo de trabajo, por lo cual esa figura tiene que entender que es como un plus de responsabilidad, digamos, pero es más que nada para que sepan que no es nada más complejo que eso, sino para no estar hablando con todos al mismo tiempo, se habla con una sola persona, que es la que eligen. Entonces la persona que hace el guión, o la persona que hace la dirección, o la producción, cualquiera de las 3 puede ser presentante. En caso de, se van a elegir 5 proyectos, tienen tiempo hasta el 10 de octubre, y el laboratorio se va a desarrollar, que es para cortometraje nada más, para gente que reside en la provincia de Buenos Aires, durante octubre, noviembre y diciembre. Y si sale ganador, el cortometraje se le va a dar una suma de 40.000 pesos, creo, para hacer el corto, para presentarlo en el Festival de Tandil el año que viene. También digo esto para que piensen en proyectos que sean realizables en un tiempo de 6 meses más o menos, y está bueno que participen, aunque no lo tengan todavía muy pulido el proyecto, demás. A mí siempre me ayuda a presentar este tipo de convocatorias para pulir los proyectos, ¿sí? Aunque después por ahí hay suerte de salir seleccionadas y otras veces no, pero nos ayudan a avanzar y a tener un proyecto ahí bastante pulido. Inclusive muchas de las personas que están acá de primer año ya están, digamos, con posibilidad de tener casi un guión, porque están justo en ese proceso. Para personas que por ahí ya cursaron el año pasado, seguramente deben tener algún proyecto armado. Así que, y es para ficción, documental y animación. Así que, y en animación, quienes quieran pueden presentar diseños y demás de personajes, pero no es obligatorio, es todo optativo. Ahora yo les voy a poner ahí el link del festival para que ustedes participen, pero es bueno que participen, porque no se dan muchas oportunidades que solamente sea para la gente de la provincia de Buenos Aires. De hecho, estamos peleando mucho por una ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires, para que justamente esto sea como más, que no sea algo excepcional, sino que sea algo como más habitual, digamos, ¿no? Cortometrajes. Siempre en este caso los cortometrajes generalmente son hasta 20 minutos. Ya después de 20 minutos se considera mediometraje, tenganlo presente en cuenta eso, ¿sí? Y el mediometraje no tiene tantas posibilidades de circulación, entonces a veces se queda medio como en el medio. Ahora les paso el link. Como para que lo tengan presente, ahí están todas las bases, están todo. Betty, aprovecho para contestarle ahí a Ornella Carena. Orne Carena, supongo que debe ser Ornella. ¿Qué? Ah, no, para vos, pensé que era para Maxi. No, que es alumna mía, pero le llegó una corrección de Maxi. Mirá, Ornella, Maxi no tiene trabajo, seguramente te lo habrá enviado por error, así que la corrección válida es la que te mandé yo. Por error, pasa que estuvo muy complicado la web, entonces por ahí en esto de agregar destinatario, que tardaba un montón, capaz que le erró y entraste vos. Pero la corrección válida para tu trabajo es la mía, porque yo fui el que vi. ¿Cómo no te llegó la mía? Fíjate si no le llegó a alguien de tu grupo, porque había gente que todavía no aparece en aulas web dentro del grupo, y yo le mandaba a todos los integrantes del grupo. Ah, claro, no estás en aulas web, sí, si te llegó a través de Maxi. Bueno, déjame mandarla, buscar tu corrección y te la reenvío. Dale. Para que me fijo también si estás entre mis alumnas.
Bueno, ¿quieren que empecemos? Sí, bueno, dale, Porque yo. después de todo esto viene una clase, aunque no lo crean. Fue un poquito Vamos extensa a la arrancar con presentación. una clase. ¿Pudieron leer el texto que ya ni me acuerdo cuándo se los dimos? Los dos textos. Los Hace, dos hace bastante. textos, los dos textos, el de Cassetti di Chio y el de Manovich. ¿Pudieron? ¿Sí? Muy bien. Yo tomo los dos primeros que me contestaron, Kiara y Luna, ya tienen la mitad de la materia aprobada. Bueno, entonces Hay vamos trampa. vamos a arrancar un poco con lo que plantea el texto de Cassetti di Chio, que habla de los niveles de representación. Ponemos el, Betty, Sí, téngannos un poquito de paciencia porque como se nos fue Maxi, que era el que nos coordina todo, vamos a estar así en el aire hablando con Betty, diciéndole, sí, Betty, poné tal cosa, poné la otra, va el ejemplo, viene el... Así que va el cuadro, empezamos con el cuadro y la frase, Betty. Que dale. ayer me acuerdo, pero la vi que estaba ahí. Bien. Estoy compartiendo, no sé si llegan a ver. Sí. Bueno, les decía, digamos que lo que vamos a ver ahora son los tres niveles de representación que plantea Cassetti di Chio. Lo que están viendo en pantalla compartida, mientras me va preparando el videíto Betty, el ejemplo, es una frase de Robert Bresson, que en el libro que nota sobre el cinematógrafo, nos plantea esta idea de pensar, ¿no? Como para que nosotros podamos pensar y reflexionar. El montaje pasa de imágenes, y me quedó tapada ahora la frase, pero, Ahí está, ahí está, ahí mirá. está, ahí está, ahí está. Perdón, estaba El montaje pasa de imágenes muertas a imágenes vivas. Todo vuelve a florecer. Digo, esto nos está planteando precisamente, y nos parecía interesante, porque de estos tres niveles de representación que vamos a ver ahora, digamos, está pensado en tres etapas diferentes del proceso de realización de un audiovisual. O sea, cada una de ellas, lo vamos a ir viendo, se da en distintas instancias de ese proceso. Entonces uno puede pensar, digamos, en algo como lo que nos plantea la frase, digamos, de esto de imágenes muertas, o aquellas imágenes que podemos pensarlas, digamos, como imágenes que se registran, para hacerlo decirlo de alguna manera, en determinado momento, y que vuelven a tomar vida allá hacia el final del trabajo, en donde, según Bresson, todo vuelve a florecer. Vamos a ver tenemos un ejemplito simpático que va a ser el único que vamos a utilizar en esta primera parte, que, bueno, que es entretenido, más que otra cosa entretenido, pero lo vemos y después hablamos sobre los niveles de representación. Es muy cortito, son un minuto, será, un minuto y medio. Espérenme, ahí voy, ¿eh? La película Joker. Bueno, Betty, después Sí. poné compartir el sonido porque creo que lo estábamos escuchando el sonido por fuera. Qué momento. Yo pensé que Es estaba compartiendo el sonido, te comento.
momento. Cuando compartís pantalla, creo que en los puntitos es que te da la posibilidad. Ahí lo puse como, Ah. creo que es de ahí. Bueno, era para la próxima igual, no te hagas problema. Si querés volvemos al cuadro y que no lleva sonido. Y es menos complejo. ¿Qué momento? ¿Qué complicación? Aguantaba un cachito porque ahora lo perdí el cuadro. Y bueno. Supongo que ustedes lo han visto como yo, que se vio bastante ahí entrecortado el ejemplo. Sí, yo Sí, también sí. lo llegué a ver bien de acá, pero me parece que se veía un poquito como trabado, ¿no? No sé si los demás pudieron verlo de esa manera. Bueno, igual la idea va a ser retomarlo después para ver con precisión algunas cuestiones, pero era un poco ponerlo en tema y ver, digamos, las cuestiones que vamos a ir, en las cuestiones que vamos a ir entrando ahora. Les decía, 3 niveles de representación nos plantea Cassetti di Chio, entre los cuales se encuentran estos que ven acá, digamos, la puesta en escena y la puesta en cuadro. En estos 2 niveles, yo les decía son 3 niveles, falta un tipo de puesta que lo vamos a ver un poquito más adelante y que va a ser el fundamental, digamos. Estos 2 niveles nos van a servir a nosotros como para entrar a pensar esta última instancia que es la que vamos a desarrollar más adelante y un poco más en profundidad. La puesta en escena y la puesta en cuadro. Puesta en escena y puesta en cuadro son 2 instancias de estos niveles de representación que se dan en la etapa del rodaje. Me colgué pensé que era una pregunta para mí. La puesta en escena. ¿A qué hace referencia la puesta en escena? La puesta en escena, y digamos como para ser un poco sintético, digamos, en la definición, es la representación del mundo que nosotros vamos a elegir mostrar para el audiovisual que estemos realizando. Y esto incluye todo, como se ve ahí en el cuadro. Por ejemplo, ahí que dice, estoy buscando el lugar, refiere al contenido de la imagen, a los objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, psicología, complicidad, reclamos, etc. Es precisamente que, digamos, son todos los elementos que dan, estoy leyendo de ahí, ¿no? Dan consistencia y espesor al mundo representado. Es todo aquello que nosotros elegimos que va a ser parte del mundo que vamos a mostrar. Eso, ¿por qué decimos por qué esto se da, digamos, en la instancia de rodaje? Porque nosotros en ese momento es cuando ponemos y construimos el mundo en general y en el momento del rodaje es como la realidad, digamos, en donde se va a mostrar las situaciones, las acciones que se van a desarrollar. Esto que es parte del mundo, del mundo, siempre que les digo esto del mundo, digamos del mundo que estamos construyendo para un audiovisual, para una película, involucra, digamos, todo esto que les decía recién, pero que después, y en la misma instancia de la etapa del rodaje, se va digamos, se va a determinar o se va a buscar lo que es un punto de vista en lo que nosotros llamamos la puesta en cuadro. La puesta en cuadro, ahí también lo dice en el cuadrito este, digamos, define el tipo de mirada que se lanza sobre el mundo.
vean que de nuevo vuelve a hacer alusión al mundo construido por nosotros artificialmente para el audiovisual. Y la manera que es captado por la cámara. Es decir, esa puesta en cuadro es la decisión que tomamos como realizadores, como directores de fotografía, digamos, todos los que estén involucrados en esta instancia, para ver en qué lugar se coloca el punto de vista, en dónde se pone la cámara, y de qué manera se toma aquella parte de ese mundo que estaba construido en la puesta en escena con esta cámara. O sea, si nosotros armamos, como recién por ahí veíamos el ejemplo de Joker, en donde veíamos la pantalla estaba dividida en dos. En la parte superior veíamos el plano de Joker caminando, y abajo se veía un plano muy abierto en donde también se podía apreciar el recorrido del personaje desde que salía del hospital hasta llegar al micro que estaban en esa esquina, en esa calle. Digo, todo eso que sucedió en ese momento y que lo veíamos con ese plano general, era lo que responde, digamos, a lo que nosotros estamos diciendo como puesta en escena. O sea, estaba todo ese mundo construido lo veíamos, no estaba construido, pero lo veíamos en ese plano, en donde veíamos el hospital, veíamos el micro, se veían los alrededores del hospital, ahí con una playa de estacionamiento, no recuerdo ahora bien exactamente qué era, pero eran, digamos, los aledaños al hospital. Estaba la calle, los elementos que estaban en la calle, y eso lo podíamos apreciar desde ese plano en donde se podía ver todo. Ahora, no era el plano que se utilizaba que se iba a utilizar para la película, sino simplemente era algo que nos estaba mostrando cuál era ese mundo en donde estaba transitando el Guasón. En el plano en el cual veíamos al personaje de cerca, sí veíamos que ahí había una selección de un momento de aquel mundo que estaba armado y que era el personaje relativamente cerca de la cámara y con su caminata, digamos, hacia el micro, con toda la acción que realizó delante de la cámara. Eso es parte de la puesta en cuadro. O sea, es la decisión de qué es lo que como director voy a mostrar y qué es aquello que voy a dejar por fuera del mundo construido para mostrar, digamos, esta escena. ¿Se entiende más o menos acá más por dónde vamos? Digamos, estas dos instancias pertenecen estrictamente a lo que les decía recién, digamos, al momento del rodaje. Digamos, son construidos y están relacionados propiamente con el rodaje. Hay algunas cosas que van a determinar, por ejemplo, qué sería este punto de vista, esta puesta en cuadro, digamos, algunos factores que los empiezan a determinar. Como podemos ver también en el cuadrito que dice la elección del punto de vista, la selección relativa a qué cosas se encuadran y qué hay que dejar afuera. Esto es parte de la decisión de esta puesta en cuadro. La definición de los movimientos y de los recorridos de la cámara en el espacio, la duración, escala, o sea, tamaño de plano, y angulación de los mismos. Digo, todas estas cosas pasan a ser parte de esa puesta en cuadro. Bueno, por ahí van a escuchar, mejor dicho, que digo puesta en plano porque es más o menos lo mismo, digamos. Nosotros normalmente le llamamos plano lo que Cassetti, digamos, denomina cuadro en este caso. Bueno, pero digamos, todas estas cuestiones que lo determinan hacen a esta puesta en cuadro.
Y son decisiones que están muy ligadas fundamentalmente a la construcción previa, que es el guión técnico, en donde nosotros empezamos a determinar qué tipos de plano, qué características van a tener, cómo van a ser esos movimientos, qué movimientos tiene la cámara, qué movimientos de las acciones digamos, los acompaña la cámara con movimiento, o se mantiene, o determinamos que sea una cámara fija. Digo, todas estas pequeñas y grandes decisiones que hay que realizar en un momento y que terminan siendo concretadas, digamos, en el rodaje, muchas veces están ya planteadas en el guión técnico, que si recuerdan allá por la primera clase, inclusive decíamos, digamos, de la relación y la vinculación que hay entre ese guión técnico y lo que va a ser después, que vamos a ver como el montaje. La puesta en cuadro nos genera... ¿Sí? No, porque justo en el chat, yo, como estoy compartiendo, vi que cuando publicaron, entonces no vi el nombre, pero justamente se referían al mundo diegético. No sé si vos lo llegás a leer. ¿Para qué abro el chat que no lo tengo? Porque me parece que está bueno para vincularlo con esto que estabas diciendo. Mundo diegético, dice Soledad. Ah, ja. Reproduje el chat. Exactamente, sí. El mundo diegético es digamos, el mundo diegético es la puesta en escena. O sea, todo aquello que comprende la puesta en escena es lo que para nosotros es el mundo diegético. Es ese mundo construido en función y relacionado, digamos, con el audiovisual que vamos a realizar. Es una construcción nuestra y es ficticia. Más allá, digamos, de la realidad del micro que veíamos, del hospital, de todos los elementos, digamos, que aparecen ahí, precisamente en escena, digamos, es una construcción, es algo ficticio. Eso es la puesta en escena. La puesta en plano, repasando, es cuando uno, con el punto de vista de la cámara, empieza a seleccionar qué cosas entran en cuadro y se muestran y qué cosas no, van quedando fuera. Digamos, después vamos a ir viendo ya más adelante, digamos, las relaciones que se establecen entre estas dos cosas. Acá hay algo que nos determina la puesta en cuadro y que va a resultar, digamos, fundamental a la hora de nosotros pensar el montaje. Que es fundamentalmente, digamos, lo que nosotros conocemos como el encuadre. El encuadre que nos permite determinar como conceptos esto que veíamos recién, un campo y un fuera de campo. Cassetti Dicio, y desde ahora voy a decirle Cassetti, así no se me hace tan largo, digo, él nos habla de los bordes de la imagen. Digamos, cuando nosotros tenemos un encuadre en donde se genera un borde, un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho, con bordes, digamos, estamos construyendo a partir de esa mirada, de ese punto de vista o de esa puesta en cuadro, o encuadre, vuelvo a repetir, un campo y un fuera de campo. El campo es aquello que está determinado y es entre los límites de ese encuadre, que rápidamente están definidos, digamos, como derecha, izquierda, arriba y abajo, y también tenemos dos lados más en estos límites, que es lo que está detrás de los decorados. Por ejemplo, en el ejemplo que veíamos recién, lo que queda dentro del hospital no lo vemos,
pero nosotros sabemos que existe un dentro del hospital, o atrás de una pared. Estamos viendo la pared y detrás de la pared sabemos que hay cosas, o imaginamos, mejor dicho, que hay cosas, pero no las estamos viendo. Y lo que queda detrás de cámara. Nosotros vamos acompañando a Joker, digamos, en la caminata, es un traveling hacia atrás, en donde vemos al personaje, y sabemos a posteriori, porque lo vamos a ver después, que detrás de la cámara hay un micro. Entonces, estas relaciones que genera el encuadre, o esta puesta en cuadro, digamos, nos permite diferenciar estas cuestiones que siempre van a estar en interacción, que es el campo y el fuera de campo. Fundamentales como para pensar no solamente el momento de la puesta en cuadro, del encuadre, de ver cuáles son los planos que vamos a realizar en la escena, sino también para pensar a posteriori en el momento del montaje. Digamos, cómo se generan esas relaciones. ¿Qué es lo que, como les decía recién del ejemplo de Joker, digo, nosotros en la puesta en plano, si bien lo estamos viendo en la puesta en escena, porque se muestran simultáneamente en el ejemplo, sabemos que hay un micro más atrás, hacia donde va caminando el Joker, pero la forma en que se decidió hacer el encuadre, esa puesta en cuadro, que es la cámara en un traveling hacia atrás, en un plano, creo que un plano entero de Joker, bueno, pero caminando como hacia la cámara, no nos permite ver el micro, que lo descubrimos una vez que se llega con la cámara a ese lugar. ¿Me siguen con esto? Ahí te Sí, contestan. Carlos. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? Porque no volvemos más atrás, ¿eh? Esto queda ya como dado. ¿Alguna consulta, alguna duda que haya quedado entre estas dos instancias que tienen que ver precisamente con la puesta en escena y la puesta en cuadro? Por mí no. Ahora no. Bueno, bárbaro. Hola Emma, ahí la se puede, no sé si querés, Cali, que volvamos a mostrar el ejemplo. Volvamos a mostrar el ejemplo. Vamos con eso. Yo lo estaba dejando para el final de la puesta en serie, pero dale. Lo vemos así. Terminamos de cerrar por ahí, redondear. Acordate que hay dos videos, Cali, ¿eh? Yo decía, no digo porque por ahí como no tengo tantos Queda videos. otro de la puesta en serie. Claro, yo decía que Perfecto. te volví a mostrar este que no se había escuchado bien. Por eso. Perfecto. Vamos con eso, Ahí. Betty, tenés razón. Ténganme paciencia, lo único. Ahí. Acordate del sonido. A ver si ahora se escucha mejor. Me parece que sigue igual. Lo compartí con audio de la compu, pero no sé qué de otra manera vamos a hacer para que se escuche mejor. Es lo único que tengo, Cali, Bueno. para ofrecer. No hay problema. ¿Lo pudieron apreciar? Sí, se escucha. Sí, se vio bien, profe. Bien. Bueno, Sí, se entiende. bueno, ahí pudieron ver si ahora, digamos, con un poco más claro, espero, digamos, estas dos instancias, cuál era la puesta en plano, que es aquello lo que nosotros identificamos como el plano
que se utilizó en la película, y lo otro que estábamos viendo en donde había un plano muy amplio que podíamos ver inclusive el recorrido del personaje desde el hospital hasta el micro, y bueno, después hay un pequeño cambio de plano porque se muestra desde otro lugar la salida del micro, pero digo, más allá de eso, se podía reconstruir aquello que Soledad creo que fue que dijo que era el mundo diegético construido para esa película, digamos, o lo que nosotros decíamos que es el mundo ficticio que nosotros armamos para realizar la película. Y por otro lado veíamos lo que era la puesta en cuadro, aquel acompañamiento de la cámara desde la salida del hospital hasta que llega con la detención en el medio de la caminata, con la explosión, digamos, de fondo, pero hay una decisión de realización para decir en qué lugar se ponía la cámara para mostrar aquel mundo que se había armado y que estaba construido, digamos, en ese estudio. La decisión precisamente fue esa, acompañar, hacer un traveling hacia atrás, acompañando al personaje, haciendo toda esta caminata, deteniéndose en un momento porque no explotaba lo que había preparado, y bueno, y toda esa acción que sucede en ese momento, y retomar el traveling hasta llegar al micro. Digo, esa decisión de mostrarlo de esa manera es la puesta en cuadro. Y que independientemente, digamos, de esto, ese mundo diegético, ese mundo construido para esto, digamos, sigue manteniéndose, en este caso, bueno, a medias, por la explosión, pero sigue, digamos, construido en este estudio. Lo que nos queda como el tercer nivel de representación de cual nos plantea el texto es la puesta en serie. Yo acá les hago una pregunta, a ver, digo, porque es muy sencilla y supongo que la van a poder contestar rápidamente. Digo, ¿qué es la puesta en serie? ¿Qué suponen, digamos, que es la puesta en serie? El montaje. Betty lo spoileó. Betty nos puso el cuadro que dice montar al lado. Sí, señores. Es está bien. Es así, Soledad. Es eso. Gracias, Betty. Ah. Ay, perdón. Soy horrible para las sorpresas. Nico también, sí, es el montaje, O sea, la puesta en serie, y pensarlo, digamos, como tal, digamos, nos hace pensar inmediatamente en el montaje. Yo les voy a leer una pequeña frasecita de Deleuze. No recuerdo si se las he leído antes, pero que hace referencia precisamente al montaje. Van a ver que hablo de imágenes-movimiento. La imagen-movimiento, él habla de la imagen-movimiento con el concepto, Deleuze es un teórico y filósofo francés que tiene mucho escrito sobre el cine, y sobre el lenguaje de cine sobre todo. Y habla de las imágenes-movimiento como a lo que nosotros denominamos planos. Entonces dice que el montaje es la operación que recae sobre las imágenes movimiento para desprender de ellas el todo, la idea, es decir, la imagen del tiempo. Imagen necesariamente indirecta por cuanto se la infiere de las imágenes movimiento y sus relaciones. Ya sé, no entendieron nada. No lo tenía transcripto como para ponérselo, pero bueno, después se lo va a quedar seguramente en aulas por ahí web, entonces la van a poder repasar.
Pero precisamente habla de esto, de que de lo que es una puesta en serie, de las relaciones que se establecen entre esas imágenes movimiento o para nosotros los planos, y desde que su vinculación generan un determinado sentido, digamos, como para que tengan un determinado sentido. Por eso habla de que de esa relación se desprende el tiempo. Si hay dos cosas, y que las vamos a ir viendo en clases posteriores, que nosotros manejamos y vamos a pensar en qué forma se van a empezar a relacionar, son precisamente la dimensión espacial y la temporal. O sea, no lo vamos a ver hoy, pero en breve, digamos, vamos a estar viendo esto de lo que estamos hablando, que son relaciones temporales y relaciones espaciales. Lo que nos está diciendo Deleuze, vinculado directamente a este concepto de puesta en escena que nos trae acá Cassetti y Di Chio, al final los dije a los dos, es esta idea de que la construcción del audiovisual y esta idea de tiempo que tiene el audiovisual, digamos, porque es una de las particularidades y de las cuestiones esenciales, digamos, que se maneja en el audiovisual, es la cuestión del tiempo, y que esto nace a partir de la vinculación de los planos, de la vinculación de estas imágenes movimiento, que esta vinculación no es más que la puesta en serie, que es pensar el montaje. Les leo acá el que ustedes ya lo deben haber estado leyendo, digo, en el cuadrito que tenemos en la pantalla esta compartida, que dice que puesta en serie: unión de dos o más fragmentos espaciotemporales de película, planos, para que no queden dudas, buscando establecer un vínculo o relaciones con algún tipo de continuidad y o con algún sentido. Digamos que acá tradujimos rápidamente lo que a Deleuze le llevó 2 libros, pero 2 libros y bastante suculentos ellos. Interesantes, digo, para cuando vayan avanzando, son 2 libros interesantes que precisamente se llaman La imagen movimiento y La imagen tiempo. Son dos libros de Gilles Deleuze, este filósofo del que hablaba recién. Betty, ahí Victoria pone que Luca Warren no puede entrar. Ah, no, perdón, pensé que estaba. No puede entrar por el trabajo, cualquier cosa. Perdón. Esto por querer hacer todo junto. No, yo estoy mirando, yo estoy atenta a eso. Lo único, no sé si queremos ver el ejemplo de la puesta. Sí. Entonces, digo, como para ir cerrando, digamos, esta idea de lo que venimos hablando, que no la vamos a terminar acá, ahora, digamos, la otra parte de la clase la va a seguir, la continúa Betty, que la puesta en serie precisamente es darle, y para vincular estos tres niveles de representación de los que habla el texto, digamos, la puesta en serie es el cierre y la vinculación y establecer un sentido con todo aquello que se generó y se estuvo creando, digámosle, en ese mundo digético establecido en la puesta en escena y las decisiones de puesta en cuadro que fueron determinando, digamos, lo que nosotros vamos a recibir después para generar estas relaciones a través del montaje que fueron definidas, digamos, por el director. Me parece que hay un micrófono que... Para Cali, que estás... Cali,
Estás muteado. Estás muteado, Cali. Ahí está, ahí está. ¿Me quedé en puesta en escena? No, no, recién no sé por qué escuchabas el audio. Y por quedaste muteado. No sé por qué, yo no toqué nada, pero bueno. Por ahí fui yo, por ahí fui yo. Justo estaba mirando que Juan Merlo decía Gilles es filósofo, pero esos 2 libros son sobre cine. Es una pregunta. Sí. Tiene más libros sobre cine. Es más, creo que a lo que más se ha dedicado es a pensar, digamos, las cuestiones del lenguaje cinematográfico. Bueno, vemos entonces. Entonces no sé si se escuchó todo con el cierre, pero lo que estaba diciendo era que la puesta en serie, lo que nosotros conocemos habitualmente como montaje, es el cierre y el lugar, digamos, donde vamos a generar esas vinculaciones y establecer el sentido de aquello que fue plasmado en el rodaje, tanto en la puesta en escena y fundamentalmente, porque lo que recibimos son planos, y fundamentalmente en la puesta en cuadro. Por eso establece Cassetti y Di Chio, establecen estos 3 niveles de representación que tienen una lógica y que son parte de la construcción de un audiovisual. Vemos el ejemplito que es la puesta en serie. Si está, Betty, si no, no importa. Sí, lo tengo todo Si no, preparado. vos decime y sigo hablando, sigo diciendo cualquier otra cosa, no importa el del... Por favor, me extraño. Para que me equivoqué de videito. Esperame 2 segundos. No es fácil. Esto no es fácil. Igual ponemos una película y ponemos o una escena de cualquier cosa y estamos en presencia de una puesta en serie, perdón. Porque en realidad es esa construcción. Digamos, cada escena, la construcción es una puesta en serie. Para que no me deja, dame 2 segundos porque tengo un problema y no sé por qué. Ahí va. Mientras le voy comentando, la idea era ver la escena bastante completa de lo que estábamos viendo. Bien. ¿Se entendió? Vieron que la construcción definitiva de la escena, de lo que nosotros estábamos viendo inicialmente, un plano, digamos, se da a partir de esa vinculación y esa sucesión de planos, de planos yuxtapuestos, que nos permiten darle un sentido, digamos, a aquello que se fue construyendo en cada uno de los planos o en la puesta en cuadro.
¿Alguna consulta? No, profe, todo más que claro. Genial. Ahí Agustina escribe algo en el chat, Cali. Y esa escena de explosión por Ledger fue improvisada ya que supuestamente se esperaba que la explosión comenzara en el momento en el que apretara el interruptor. Sin embargo, al ver que no funcionaba, siguió la escena en personaje hasta que se activó la explosión. Lo vi al backstage en las redes justo la otra vez. Sí, tenía entendido eso, Agustina, que me lo habían comentado. Yo no vi el backstage, pero me habían comentado precisamente eso, sí. Pero en el momento, más allá de que, digo, esto es una genialidad del actor que siguió en el momento ese, digamos, sin ningún tipo de nada, digamos, porque lo improvisó. Una vez que ya lo hizo, que lo improvisó, que quedó y digamos, y que funcionó, ya es parte de la apuesta original. Digamos, los imprevistos son partes de las filmaciones también. Pero es cierto, sí, sé que había escuchado esa versión de que fue improvisado ese momento. Sí, el tipo un genio, digamos, además para hacerlo, ¿no? Pero bueno, esta construcción de lo que decíamos se nutre de esas vinculaciones que en breve, como les decía hoy, vamos a ver, digamos, cómo se establecen por ahí, y seguramente ya han visto algunas cuestiones, cómo se van estableciendo esas vinculaciones, esas relaciones espaciales para vincular un plano con el siguiente y con el anterior, y cómo las relaciones temporales para mantener esos vínculos. En el primer trabajo práctico, someramente, y supongo que en cada uno de los trabajos les ha pasado, fueron manejando eso. En algún caso un poco más preciso, en otro caso por ahí no tanto, pero además no se asusten porque es parte del montaje, es todo prueba en el montaje. O sea, uno lo puede acertar de entrada y a veces está... no sé, semanas y semanas tratando de construir una escena y no puede encontrar esas relaciones. Así que yo los dejo con Betty. Betty, ¿quieren alguna pregunta más? Porque igual seguimos con lo mismo, así que, porque esto que estuvimos viendo, y para darle el pie a Betty, es... Y extraído, digamos, del texto que leyeron, de Cassetti, que creo que es del 70 y pico, o fines del 60, o principios del 70, o sea que es un texto bastante antiguo. Digamos, el criterio, y fundamentalmente lo que estaba trabajando, era sin dudas, digamos, aquello en un terreno totalmente analógico. Digamos, recién empezaba a haber algunas cuestiones de video en esa época, o por esa época, no sé si ya existían o no, pero recién empezaba a aparecer lo del video, y ni por asomo, digamos, el texto está desarrollado en función de una mirada con el digital. Entonces, estos conceptos de puestas, digamos, como al ser conceptos, empiezan a funcionar en distintos niveles. Tanto en lo que lo pensaron originalmente estos autores, que está dirigido, digamos, hacia lo analógico, a cómo se filmaba en ese momento con fílmico fundamentalmente, y las posibilidades que daba el fílmico digamos, en estas cuestiones de las puestas y de la puesta fundamentalmente en cuadro y de la puesta en serie. Ahora, nosotros nos atrevimos a pensar que a partir de ese momento hasta hoy ha evolucionado mucho las cuestiones fundamentalmente técnicas que permiten, con el digital no más,
digamos, trabajar desde otros lugares. Y estos otros lugares, digamos, que abandonan un poco la instancia analógica, es a donde va a ir Betty, que es nuestra especialista en todo. Bueno, no sé si tanto, Que se vincula, claro. Sí, 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 sí. O sea, digamos que acéptenlo así, ya lo dije. Claro, en realidad la idea de esta clase era justamente poner un poco en tensión estos conceptos, ¿no? De puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie, que está más virado a lo que sería el montaje horizontal, porque tiene esa lógica, ¿no? De pensar las relaciones de un plano con otro plano, como vimos hasta ahora. ¿Y qué sucede con, digamos, las nuevas posibilidades que tenemos en digital? No solamente a nivel difusión, digamos, con las proyecciones de pantalla, con las pantallas mismas, digamos, ya no podemos pensar solamente en un solo tipo de pantalla, como antes sí teníamos digamos, una posibilidad mucho más acotada, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, con respecto a la tecnología, a las cuestiones de producción, de edición, de transmisión, de distribución de las imágenes? También qué pasa con los discursos, qué se hace con esas nuevas herramientas y recursos que tenemos para construir, para montar, etcétera, ¿no? Cómo se desglosan esas capas. Entonces ahora lo que está bueno para que, digamos, que es un poco las preguntas que nos permite usar de disparadores parente, es pensar cuáles son estas nuevas alternativas que tenemos, no solamente de un plano, digamos, en relación con otro plano, sino también que tiene que ver con la composición digital. Y ahí es donde justamente ingresamos con el texto de Manovich, que habla justamente de la composición digital. Habla de los software, porque en realidad cuando escribió el texto todavía no existían las aplicaciones tal como las conocemos ahora, ¿no? Viene todo como muy rápido, pero también podemos pensar que tienen las mismas lógicas las aplicaciones que usamos tanto para editar como para componer, para animar, etc. Si les parece, vamos a un ejemplo, como también con esta misma lógica, para pensar qué pasa con esta composición digital, por ejemplo, en otro tipo de construcción, ¿no? Como la que vamos a ver ahora. Lo que explicaba Cali, había una locación real, ¿no? Una cámara que hacía el encuadre, y después eso mismo que se filmaba se ponía en serie, es decir, se montaba. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una parte de eso que no existe en la realidad, ¿no? Y que se tiene que construir digitalmente? Así que ahora vamos a ver, de segundo, porque esto no es tan fácil, porque se me cerró la carpeta. Téngame paciencia, ya voy, tampoco ves. Lo extrañamos a Maxi, ¿eh? Bueno, ahora sí. ¿Cómo Ahora sí. descansamos en Maxi? Lo soluciona el problema. Sí, no, yo lo extraño horrores. Bueno, lo extrañamos les dos, pero porque no es tan fácil, ¿no? Masticar chicle, todo junto. Digamos, es muy difícil, ¿no? Está con muchas ventanitas. Bueno, ahí voy a compartir entonces el video para que lo analicemos ahora, a ver qué sucede con este ejemplo.
¿Saben de qué peli es? Bueno, la peli es Blade Runner, y conocían, digamos, ¿conocen lo que es el croma? Sí. Es más, ya creo que lo había visto en Instagram este plano. Puede ser, exactamente. Bueno, el chroma key, muy bien, Soledad. Digamos, no es que es un recurso que se usa ahora con lo digital, por favor, no confundamos. El croma ya se viene usando inclusive en fílmico. De hecho, hay un montón de cuestiones, pero era todo por laboratorio, digamos, lo que se hacía anteriormente. Entonces llevaba otro tipo de proceso. Acá, con lo que nos permiten las herramientas digitales, es poder hacer algunas cuestiones que antes eran mucho más dificultosas hacerlas, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que no existía, y que es ahí donde queremos meternos con Cali, es justamente la construcción digital de este mundo ficticio, porque en realidad la persona es real, ¿sí? La actriz, hay algunos pequeños elementos de guía que están dentro del croma que sirven para poder tener, digamos, el movimiento coreográfico, es decir, ahí se pone en tensión la puesta en escena, ¿no? Porque hay algo que existe, pero algo que no existe. A mí me preguntan cómo se hacía en fílmico. Bueno, generalmente se usaba también un croma, generalmente en esos casos era azul, donde después se hacía por superposición de imagen. ¿Sí? Es decir, nosotros ahora podemos sacar, digamos, determinados colores, ahí se hacía de otra manera, más por laboratorio, ¿sí? Es decir, por un proceso químico. Acá en realidad lo que tenemos nosotros es la posibilidad, y teníamos más limitaciones también, ¿no? Con el tema del fílmico, había como otras limitaciones. Por eso hay muchos recursos y mucha cuestión estética también que permite el advenimiento de la posibilidad que tenemos nosotros ahora con las herramientas y los recursos que antes no había. Esa es la verdad. De hecho, la animación tridimensional, que es un poco lo que sirve para hacer el escenario, existe con lo digital. Antes se hacían maquetas, era otra cuestión, otra forma de construir, o se pintaban escenarios, o sobre telas, o sobre vidrio, o sobre otras cuestiones. Ahora hay programas que nos permiten modelar y crear todo de cero de forma digital, ¿no? Que es la animación 3D. Como este fondo, por ejemplo, ¿no? Está todo realizado en animación. Entonces nos permite integrar algo, o sea, nos permite hacer en la post, digamos, ya no pensar solamente en un montaje horizontal, es decir, de un plano relacionado con otro, sino también poder pensar en esta cuestión de capas, ¿sí? Brevemente les voy a compartir el cuadrito para que vayamos viendo esta cuestión. Entonces, por ejemplo, por ahí, Cali, te pido si ves algún mensaje o algo que me vayas diciendo, porque yo no tengo posibilidad de verlo en el chat ahora, con el tema de compartir. Dale. Qué laburo el de antes, dice Soledad. Sí. Claro, era diferente, era otro proceso, era otro flujo de trabajo. Por eso también en la actualidad, o en nuestro momento más contemporáneo, nos permite pensar los flujos de trabajo desde otros lugares, ¿no? Que antes tal vez no existía esa posibilidad. Y también la democratización de la herramienta. Antes editaba a las personas o los laboratorios que tenían la posibilidad de tener una moviola, o después cuando pasó el video, las personas que tenían lo que se llama una isla digital, y ahora podemos editar con una aplicación o podemos editar con una compu, digo, ¿no? Como tenemos otras posibilidades de acceso que antes estaban más restringidas, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos en las primeras clases. Entonces, Manovich, con referencia a esto de la composición digital, justamente habla de esto, ¿no? De que podemos superponer o incrustar, ese es el término que él utiliza, no solamente dos fuentes de forma horizontal, sino también en función de capas, que ahora vamos a ver también con algunas imágenes como para poder tenerlo más presente. Y esto nos permite crear
digamos, o integrar un mundo real con personajes, digamos, digitales o ficticios, por decirlo de alguna manera, o a la inversa, como en el caso de la escena de Blade Runner, ¿no? Y algo que me parece que es clave, que dice el autor y que nos permite pensar a nosotros, más allá de saber usar las herramientas, que ya no es una cuestión solamente de crear imágenes individuales que sean verosímiles, por decirlo de alguna manera, sino que también cómo mezclarlas entre sí. Es decir, ya no solamente tiene que generarse un sentido, ¿sí? De forma individual un plano, digamos, cuando lo filmamos, sino que acá también hay que pensar cómo mezclamos esos universos diferentes, entre lo real y lo virtual, ¿no? Para poder generar como lo vemos acá, la puesta en escena con respecto a la puesta en cuadro o puesta en plano. Ya la puesta en escena tiene otras características distintas de lo que veíamos con la película del Joker, porque acá básicamente lo que estamos viendo es que ya no existe en la realidad, ¿no? el edificio, ni mucho menos, sino que acá está construido digitalmente. Y voy a pasar a la otra plaquita para mostrarles, porque ahora también después vamos a ver cómo sería, en este caso, la puesta en serie, ¿no? Porque acá, por ejemplo, veíamos en los otros ejemplos que explicaba Cali, justamente cómo la puesta en serie tenía que ver con una cierta cantidad de planos, donde se lograba algún sentido, de forma muchas veces compleja, como dice Cali, que a veces nos lleva un montón de tiempo, hasta que le encontramos el sentido, hasta que logramos articularlas, vincularlas. Y acá, en estos casos, con respecto a los software o las aplicaciones de edición o los software o las aplicaciones de composición digital, acá pusimos dos nombres, uno es el Premiere como ejemplo y el otro es el After. Pero no son los únicos, ¿sí? Por ejemplo, en software de edición también tenemos un montón de otros programas que pueden inclusive ser, por ejemplo, software libre como el Shortcut, o podemos tener también aplicaciones como usan ustedes como InShot, o en el caso del After Effects también, por ejemplo, está el Blender, que sirve para composición digital, o el otro día hablábamos con otros compañeros sobre el DaVinci, digo, hay como algunas alternativas, pusimos estos dos nombres porque son un poco los que nos permiten, como trabajan en vinculación, entender las lógicas de funcionamiento. Pero a modo de ejemplo, digo esto porque ojalá tendríamos en este país una soberanía digital también, ¿no? Que tenga que ver con software propios y demás, pero bueno, lamentablemente trabajamos con software que por ahí son de otros lugares y que por ahí a veces nos permiten ciertos flujos de trabajo y que están buenos también pensar que nos sucede a nosotros con este tipo de soberanías, ¿no? Como para tenerlas presentes. Entonces, ustedes ahora, más que, digamos, aferrarse a un software, lo importante es entender las lógicas de funcionamiento para que puedan usar lo que quieran, pero ya saben que el de edición por ahí funciona de una manera determinada y el de composición digital funciona de otra. Lo que ha sucedido en estos últimos años es que muchos software de edición han incorporado herramientas que antes solamente tenían los programas de composición digital. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con los flujos de trabajo que todavía siguen siendo casi exclusivos de los programas de composición digital. Por ejemplo, cómo ordenar espacialmente una puesta en escena, de cómo usar cámara y demás, que por ahí el Premiere no lo tiene, pero sí sí se puede superponer capas y trabajar, digamos, el montaje vertical desde algún lugar. Más limitado, pero se puede hacer. Ahora, por ejemplo, algo que está bueno como para que vayamos pensando, es que en estos software de edición o aplicaciones de edición, lo que estamos trabajando más que nada es, digamos, el montaje horizontal. ¿Qué implica eso? Si ustedes entran, digamos, a alguno de estos programas, van a ver que la línea de tiempo generalmente hablan de secuencia. ¿Por qué? Porque la lógica está pensada, no importa que podamos superponer, digamos, un plano con otro, pero la lógica está pensada para que podamos lograr con un plano detrás del otro, o bien, digamos, con una superposición de imagen,
generar una secuencia. Exactamente, Natalia, para darle continuidad. Ahora, el montaje vertical tiene que ver con un montón de capas por ahí para crear un solo plano. Es decir, espacialmente incorporamos capas por ahí para crear un solo plano. Es decir, no solamente estamos pensando en relación de un plano como el otro, como estamos viendo ahí en el dibujo, digamos, donde estamos viendo como una especie de flujo de trabajo, que ahora lo vamos a ver mejor, sino que también estamos pensando que por ahí, por ejemplo, en animación, muchas veces un plano tiene muchísima cantidad de capas que solamente es eso, es un montón de capas. No tenemos una cámara, sino que son un montón de capas que conforman un espacio, que conforman al personaje, etc. Por eso a veces los flujos de trabajo son distintos, y muchas veces, especialmente donde se integra acción real, como en este caso, y animación, como estamos viendo en el libro de la selva, digamos, tenemos que tener como una planificación súper precisa, y ya el montaje se empieza a pensar desde el minuto cero, por decirlo. Exactamente, se arma, no llegué a leer todo, así que por ahí te pido ayuda, Cali. Lo único que vi... Es decir, cómo se arma el espacio digitalmente. Exactamente, ahora vamos a ver justamente eso. Si les parece, ahora después vemos el ejemplito, y ahora les voy a pasar a la otra, a esto después vemos al final el otro video, porque tiene que ver justamente con eso. Este sería es una interfaz para quienes no conocen el Premiere, pero si ustedes usan cualquier otro software o alguna aplicación, van a tener un visor, ¿sí? Es decir, desde donde yo puedo ver lo que está en mi línea de tiempo. Y acá lo puse en colores a propósito para definir diferentes, digamos, como diferentes planos, para que vean cómo sería la relación y la puesta de planos en esta cuestión del montaje horizontal, ¿no? Esta secuencia en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito crear un plano de estas características como el celular en forma digital? Entonces yo ya debería, por ejemplo, en este caso, pensar en una composición, como recién decía, no me acuerdo el nombre, Cali, perdón, de la persona que hablaba de espacio digital. Del espacio, Soledad. De Soledad, bueno, Soledad comentaba, ¿no?, de armar un espacio digitalmente. Bueno, fíjense que acá esta interfaz es del After. Yo ya no tengo mi línea de tiempo como el Premiere, sino que tengo capas. Es decir, para componer un plano necesito mínimamente 3 capas de imagen. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es el montaje horizontal, la secuencialidad en el tiempo y el montaje vertical, que es la composición en el espacio? ¿Sí? ¿Les es complejo esto? Sí, perfecto. Y lo pueden relacionar con respecto a lo que hablaba Cali hoy de la puesta en plano, la puesta en escena, la puesta en serie, las diferencias que hay cuando nosotros incorporando. Ah, perfecto, bárbaro. Y antes de ir a lo último, digamos, vamos a ver brevemente un video que tiene que ver con este flujo de trabajo, y ya vamos a la última parte, que es como para pensar en que estos no son solamente recursos que tenemos para hacer efectos o para hacer animaciones, sino que es mucho más profundo que eso, ¿sí? Así que vamos primero a ver un videíto, así yo no hablo tanto. No sé por qué lo cerré de vuelta. No sé qué hago, por qué hago estas cosas. Es para dar suspenso, esa es la verdad. Es para ponerle suspenso a la vida, es así. Bueno, ahí estamos, ahí lo encontré. Espérenme, y ahora vamos a compartir.
magia. Ahí justo le estaba dejando de compartir y vi el mensajito de que te rompen la ilusión. Sí, es verdad. En realidad, bueno, depende, porque, por ejemplo, cuando recién salía la posibilidad de hacer animación 3D, que bueno, por ahí sí, era como mi re emoción ir a ver cómo se estaba haciendo, porque era, uy, ¿no? Como que te despertaba posibilidades de pensar a ver qué podías hacerlo y cómo lo podías hacer y ver los trucos, claro, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, cuando estudias audiovisual, tenés que empezar a romper la magia, ¿no? Para poder entender Hay que cómo son deconstruir esos. todo. Así que hoy me siento así como el Grinch de Navidad, ¿no? Soy la que rompe la ilusión, así que me Sí. siento como un... Ignacio, la culpable es Betty, de todo. Así que bueno, ahí me van a tener ahí como medio de pesadilla hoy. Pero está bueno como para poder entender estas lógicas, porque nos hacen pensar, porque nos hace, ay, me hacen reír. Claro, porque además nos hace pensar en poder tensionar y poder reflexionar sobre estos procesos, ¿no? Que la puesta en escena, la puesta en plano y la puesta en serie también, digo, no hay una sola manera de trabajar, sino que hay multiplicidad de formas que tienen que ver con dispositivos, con formatos, etc. Y algo que me parece como a modo de... sí, bueno, hay personas que tienen pesadillas y otras personas que les gusta, parece. Así que bueno, no me siento tan mal entonces. Voy a ir como a otra instancia que me parece que es interesante. Por ahí no sé si todos saben manejar o conocen por lo menos el After, que es este programa de composición digital, pero digamos que hay otros programas que funcionan de la misma manera, pero me parecía interesante para que vieran que también podemos componer, hacer una puesta en escena, entre comillas, lo voy a poner así, en un espacio virtual ficticio. Si ustedes ven, acá estamos las tres capas, que están un poquito separadas, no sería necesario, las separé justamente para dar un poquito más de profundidad a la imagen, y para que puedan ver con la cámara, que también, digamos, por qué se habla de montaje espacial y de montaje vertical, ¿sí? Es decir, hay varias capas que componen un plano. Y en el montaje horizontal, que es esta puesta en serie, digamos, es más que nada un plano detrás de otro, no importa que haya superposición, pero la lógica es un plano detrás de otro para generar una secuencia. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, a veces lo que vamos a tener que poner, digamos, acá lo que está bueno es que vayamos pensando cómo podemos de alguna manera relacionar y vincular el montaje horizontal con el montaje vertical, porque no es que es uno u otro, en realidad muchas veces están ligados, ¿no? No me quiero adelantar un poco a lo que hablaba hoy Cali, que vamos a profundizar más adelante, pero me parece interesante como para ir viéndolo y para ir pensando, y vamos a ver algunos ejemplos de estudiantes y de compañeros. Pero para terminar, así a modo de conclusión de esta partecita, que está bueno esto de pensar que en realidad no es que hay, digamos, que hay como una especie de... que hay mucho para explorar tanto en el collage como en el realismo fílmico, ¿no? que está bueno como para pensarlo desde la composición digital. Y me gustaría leer una frasecita que para mí está bueno para pensar, que también Manovich reflexionaba sobre eso, ¿no? Que en realidad esto de la composición digital es una operación conceptual y no solo tecnológica. ¿Qué implica esto? Que podemos saber usar, digamos, la herramienta, pero tenemos que entender para qué queremos usar esa herramienta, qué queremos lograr con esa herramienta, ¿no? Y algo que me parece que es lindo, como a modo de cierre, una cita que hace el autor que dice: las imágenes sintéticas, o sea, estas imágenes digitales, así las denomina él, creadas por ordenador, por computadora, no son una representación, y ahora podríamos decir también por celular, ¿no? No son una representación inferior
de nuestra realidad, sino una representación realista de una realidad diferente. Y está bueno como para pensarlo desde esos lugares, porque muchas veces la composición estética o digamos, la operación estética que queramos hacer tiene que ver justamente con esto, preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos, por qué usamos determinada herramienta, etcétera, que me parece que está bueno como para que nos deje reflexionando. No sé si alguno tiene alguna consulta hasta ahora. ¿Se entiende todo? ¿Sí? Cali, ¿te parece ver que un poquito los trabajos de otros años, digamos, de otros compañeros estudiantes, que son de Dale. otros años? Perfecto. Algunos por ahí ya vieron algún pedacito, vieron algo, pero está bueno que los repiensen en función de esto que vimos hoy, ¿no? De la puesta en serie, de la puesta, tanto del montaje horizontal como el montaje vertical, y van a ver que hay trabajos que son de montaje 1 y también algunos trabajos que son de montaje 2, que tiene más que ver con esta cuestión del montaje vertical, porque es un poquito más complejo y vamos a la herramienta, digamos, la vamos a poder abordar y profundizar el año que viene, ¿no? Esto, Betty, Genial. es, digamos que nos vamos a encontrar con puestas tradicionales, para decirlo de alguna manera, con un montaje más clásico, que inclusive creo que algunos de los trabajitos ya los han visto, pero digo, un poco recorrer eso, de algo totalmente tradicional, con puestas en locaciones reales y, digamos, puesta en series o montaje, como decía recién Betty, que están relacionados a esta idea del montaje vertical y de otro tipo de construcciones. Sí, y además pensar en esto, digo, vimos un montón de posibilidades, ahora, cómo eso se traslada también a relatos situados, ¿no? O sea, nuestro contexto, con una mirada desde una perspectiva de género, digo, y con las herramientas que tenemos nosotros a mano. Sí, Cali, ¿ibas a decir algo, perdón? No, pero ya que me pasás la palabra, aprovecho. Me dice, profe, ¿puede volver a la imagen anterior? No sé cuál era. Así le saco una foto y después lo copio. Esta, Igual esto está, ¿o no, Betty? sí, esto lo vamos a todavía no lo puse, Cali, me olvidé. Ah, no, bueno, Pero pero después lo podemos poner al cuadro, ¿no? sí, lo podemos compartir, si ustedes quieren, lo compartimos en aulas web. Genial, así lo tienen a mano y lo pueden usar todas las veces que necesiten. Ah, ahí lo que estaba pidiendo es lo que puso Emma. Ay, no llegué a leer yo, perdón. Y no, le preguntaba en realidad a ellas. Sí, es eso, profe, gracias. Ah, Eran las dos frases. perfecto. No estaba entendiendo si había entendido bien que era eso o no, era otra cosa. ¿Vemos los ejemplitos de los estudiantes? Sí, profe. No lo cerré. Me siento así como re emoción porque no cerré las cosas que tenía que cerrar. ¿Viste? Ya finalizando la clase voy agarrándole el ritmo, ¿eh? Un par de clases más y ya le agarro el ritmo a Maxi, ¿eh? Le corro carrera. Podemos prescindir de él en cualquier momento. No, que vuelva Maxi. Lo queremos, lo queremos. Extraño la compañía. Extraño caminar con todas las personas que quiero.
sal a lo que no pensaba que iba a extrañar. Las cosas comenzaron a perder sentido, como si todo se hubiese detenido en un domingo nublado a las 7 de la tarde, pero para siempre. Por momentos creo que puede ser el fin del mundo. Y no hay verdad. No somos todo y no somos nada. Creación, vida, materia, luz, oscuridad, amor, acertijos, soluciones. El arte abrió en mí campos de visión. En realidad veíamos fragmentos, ¿no? Perdón que saqué la cámara, a veces se veía un poquito mejor. Vimos fragmentos de trabajos, no estaban completos porque, bueno, por una cuestión de tiempo, pero para ver un poquito el montaje horizontal, el montaje vertical. No sé si lo pudieron ver mejor, yo acá lo vi medio cortado. No, bastante bien. Ah, genial. De última No se después lo cortaba podemos en algún compartir momento. en algún drive o algo en aulas web también para que lo puedan ver más fluidamente, digamos. Ay, bueno. Sí, están trabajos muy buenos también y sumamente interesantes, ¿no? Como para pensar que había superposición de imagen, había recorte, había como un montón de cuestiones, digamos, de intervención, y otros trabajos que no tenían esa intervención, sino que tenían más que ver, ¿no?, con un montaje a nivel horizontal, es decir, la relación entre planos, ¿no?, entre un plano y el otro, no tanto una composición de superposición de cosas o de intervención de la imagen, ¿no? No sé si, Cali, querés que lo problematicemos un poquito más o lo dejamos para otro momento, lo de... ¿Con qué, Betty? ¿Qué momento? No, lo de la videoinstalación, decía. Si querés que lo dejemos para otro momento. No, podemos cerrar con eso y tomarnos digamos, como para contextualizar un poco la conversación que estamos teniendo en clave con Betty, ya la decodifico. Nuestra idea, que viene desde, al menos desde que conformamos esta cátedra, ya vamos a terminar el segundo año, era un poco abrir, digamos, el panorama no solamente a pensar todas las cuestiones de montaje en los dispositivos tradicionales dentro del audiovisual, sino tener la posibilidad en algún momento, sabemos que nunca nos dan en esta época historia que tenemos como cátedra con Betty y Jorge y Maxi, que no está, nunca nos dio los tiempos, ni siquiera para lo que teníamos planificado para los cuatrimestres. Entonces, se nos complicó mucho más para aquellas cosas que queríamos incorporar, que como les decía recién, tenemos la idea de ampliar hacia otras disciplinas del audiovisual. Como ustedes saben, no solamente el video, el cine, la televisión, digamos, o los espacios bidimensionales, digamos, son de construcción del audiovisual, sino que también entramos hay otros terrenos, digamos, que se están desarrollando mucho en distintos formatos y que tienen que ver con videoinstalaciones, con realidad aumentada, con otro tipo de cuestiones. No me sale ningún otro, Betty, pero ahora me va a ir seguramente ahí conteniendo un poco y diciendo algunas cosas.
No, pero estaba Y pensando en lo transmedial o, por ejemplo, también en poner en tensión algo que, por ejemplo, Maxi tiene experiencia como el full dome, ¿no? Que son como otros el full formatos. dome, exactamente, que ese es bidimensional, pero es otro formato de pantalla y esas cuestiones. Entonces, surgió la posibilidad de pensar esto que estábamos viendo, cómo es la puesta en escena, la puesta en plano o en cuadro, y la puesta en serie en un dispositivo que se aleja un poquitito, digamos, de estos formatos tradicionales bidimensionales como el que estábamos hablando hasta recién, ¿no? Entonces, el hecho de complejizarlo era eso. Lo ponemos en cuestión acá, se los mostramos y lo debatimos, lo vamos a debatir poquito por la hora, pero por lo menos me parece que es interesante como para que puedan llevarse algo en lo que pensar, digamos, a futuro, ¿no? Y en todo caso ponerlo en cuestión y tratar de hacer una apuesta en común también en otro momento y que con con otros conceptos inclusive, ¿no? No, y también para que vayan conociendo, por ejemplo, tesis de la Facu, que está bueno para conocer tesis, trabajos que hacen los compañeros que ya se graduaron y que hacen cosas increíbles y muy buenas y que muchas veces no tienen por ahí la difusión o por ahí se conocen en el momento que son, digamos, que egresan, tienen sus festivales y después ya no tienen otra instancia de circulación la obra, entonces está bueno que las conozcamos, que las podamos disfrutar también, digamos, y que las tengamos como material de estudio, porque las tesis tienen que ver con eso también, con una instancia de aprendizaje, de graduación y de seguir construyendo conocimiento, ¿no? Dentro de la facultad. Esta es una tesis interdisciplinaria que está bueno para que sepan que se pueden hacer tesis que sean de audiovisuales con otras carreras de la Facu. En este caso es audiovisuales con multimedia, son 3 compañeras, y que hacen una videoinstalación que la hicieron en el set viejo, entre comillas, le vamos a poner así, del Fonseca, de la carrera de artes audiovisuales, y está bueno que cuando es un video que presenta la obra, porque la videoinstalación, ustedes saben que hay que vivirla, hay que sentirla, hay que, ¿no? que estar presente, digamos. Entonces, ellas armaron un video como a modo de presentación, que dura un minutito, donde cuentan qué es esta videoinstalación, y está bueno para que ustedes presten atención qué sucede con la puesta en escena, con la puesta en plano y con la puesta en serie. Ya voy, denme 2 segundos, que esta no es tan fácil. Vamos. Ya voy,
Ahí tenés, ahora me pongo. ¡Wow! ¿No? Y acá se nos rompieron todos los papeles, porque la puesta en escena, la puesta en plano, la puesta en serie están como conviviendo, ¿no? Ahí, por ahí está bueno como... Después les pasamos, si les parece, el link de la tesis, por si tienen ganas de leer, porque eso es un videíto donde muestra la explicación, pero después hay imágenes y están las carpetas, así que por ahí... la verdad que, bueno, y justamente, ¿qué tenía que ver con esto? Con el transitar por la obra, ¿no? Entonces también estaba pensado para eso, para que las personas transitaran, y a partir de ese tránsito por la obra se iban encendiendo, digamos, en algunas pantallas, sonidos, luces, digamos, el cuerpo de las personas activaban esa videoinstalación, y las pantallas tienen todo montaje vertical, ¿no? Donde hay ahí una composición que quiere generar ciertas sensaciones. Entonces está bueno también pensarlo, ya ahí no tanto a ver qué pasaba con esa convivencia de esos diferentes planos que están compuestos con montaje vertical, en una puesta en escena que está pensada para algo más interactivo e inmersivo, y obviamente qué sucede ahí con la imagen, con el sonido, con la proyección, y con lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Y por ahí lo interesante además de esto, ya que es otro dispositivo, una videoinstalación, muchas veces, pero a veces es diferente, pero digo, se recorre, se vive, se siente, o sea, ahora lo van a ver, con lo que decía Betty, les pasamos el link, pero no es la misma experiencia que transitar la videoinstalación. Y ahí, digamos, esto es parte también cuando uno realiza el montaje, digamos, de algo como esto, digamos, entra a pensar también en dónde el espectador, digamos, también es parte de ese montaje, porque los puntos de vista son variables, la distancia, digamos, en relación con la obra es diferente, se recorre, se seleccionan momentos, digo, entonces hay una instancia de montaje que ya nos pone en otra situación diferente a la de sentarnos ante una de las partes es esa, digamos, sentarnos frente a un software a armar algo que se va a ver. Pero a la vez hay que pensar eso que se está armando, cómo interactúa con la mirada y el espectador que está en ese momento, en ese lugar. Y transitando y viviendo la obra. Digo, entonces empieza como a complejizarse eso de las distintas puestas, porque en este caso y en una instalación, tanto la obra como uno pasa a ser también parte de la puesta en escena. Digo, no está tan delimitado como lo que veíamos hoy y que termina en una película o en un audiovisual en donde esa puesta en serie final nos da un sentido. Acá es un sentido diferente en cada momento, con cada espectador. Y se conjugan, casi las tres situaciones conviven en el mismo momento. Si bien hay un proceso, porque digamos, no se llega ahí por la casualidad, sino hay una elaboración y un proceso que hace que la puesta en... Casi diría que la puesta en escena es el final de la obra. Un poco apresurado lo que dije, no se lo tomen tan en serio tampoco. No, pero no, y además por ahí, Cali, para ir cerrando, porque se tienen que ir a otras clases. Sí, perdón. Dos cositas cortitas. Una, que lo interesante que son los cruces de las disciplinas y lo que se puede hacer con trabajo colectivo colaborativo, digo, audiovisual con multimedia, ni hablar con plástica, ni hablar con diseño, y cuando se juntan todas esas disciplinas, mucho más cosas se pueden hacer, ¿no? Digo esto como para pensarlo no solamente desde el audiovisual, sino también qué podemos, ¿no? qué puede surgir a partir de estos cruces, de trabajar colectivamente y colaborativamente con otras disciplinas, y por ahí si querés hacer la invitación, no sé si está abierto a todo el público, sobre la videoinstalación que comentabas hoy,
en el Centro de Arte? Sí, lo que no recuerdo es el nombre, pero es en realidad es una muestra que está funcionando en el Centro de Arte. Bueno, es justo le preguntaba a Lara, Karakachov es el nombre del Centro de Arte de la universidad, que está ahí en 48. Esto va a ser para quienes están acá en La Plata, obviamente, y que estén saliendo. Y que se puede visitar, es una muestra de el espacio curador, digamos, el que arma la muestra, que la trajo acá, es Bienal al Sur, creo que se llama, o algo así. Y es sobre la inmigración, sobre los inmigrantes, y hay una instalación, digamos, muy interesante también, una video instalación, en donde hay un video, varios, digamos, y una instalación que se recorre y que está muy, muy interesante, digamos, y que tiene que ver con esta temática, con los inmigrantes. Está bueno como para conocer. Está buena la obra en general. Hoy hablábamos de la instalación porque justo teníamos esto para mostrar. Justo ahí Nico, bueno, se tenía que ir a otra clase, le había gustado la clase, espero que ustedes también, que no haya sido como mucha cosa, porque hoy le dimos así como mucha información, me parece. No sé si... Ahí dice Nico que en el MACBA hay una EPO de Greco muy buena que tiene bioinstalación, genial. Chao, Nico. Así que, y también, bueno, por ejemplo, en el FestiFreak, esta obra, además de ser una tesis que se estrenó dentro del marco de la facultad, también fue estrenada en el FestiFreak, por ejemplo, como bioinstalación. Siempre hay posibilidades así como para... Inclusive, bueno, también hay algunas bioinstalaciones en digital y demás, pero bueno, está bueno también poder recurrir y pensar en otros formatos posibles, ¿no? Carrie había hecho, por ejemplo, Martina Carrie había hecho cuando empezó la cuarentena, había hecho toda una bioinstalación digital sobre memoria y demás, que estaba muy interesante. Dicen, ahí te están preguntando, Cali, ¿dónde se estaba presentando? Sí, el Centro de Arte es de la universidad, que está ahí en 48, 6 y 7. Centro de Arte Karakachov. Estoy buscando la página, así se las puedo Sí, compartir. lo maneja la facultad. La ex decana de la facultad es la que está de secretaria de... Bienal Sur, kilómetro 52 en Fuga. ¿Esa es? Sí. Acá les pego la dirección del Centro de Arte donde encuentran toda la info y dónde está ubicado y demás. Acá en el Centro de Arte, digo para que lo tengan presente, siempre aparecen las convocatorias de PAR, ¿sí? Que son para becas que da la UNLP, que depende de la Secretaría de Arte y Cultura de la universidad, para proyectos artísticos. Así que ustedes ahí pueden presentar desde, digamos, cuestiones más que tengan relacionadas con el audiovisual, o más multimediales, interactivas, y este tipo de cosas. O sea, hay para todo, digamos, también para que lo tengan presente. Chao, nos vemos, porque se tienen que ir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Les voy a, antes que se vayan, que se fueron varios, pero si pueden ir leyendo el texto de la unidad 3, que es de Noel Burch, del libro Praxis del Cine, genial. Así ya el lunes podemos ver cosas. Lo estamos leyendo para realización, el texto ese. Sí, es probable, sí. El mismo texto. ¿El de Burch? Es el que habla de las relaciones espaciales y temporales. Exacto, es lo mismo. Estamos preparando, tenemos un video parcial que rendir. Bien. Bien. Entonces ya están así. Pero lo hubiéramos hecho antes y ya se iban con todo estudiado. Sí. Nos hubieran dicho. Bueno, espero que no les haya parecido demasiado la clase, que les haya gustado, y por lo menos nos sirve para reflexionar, y yo me estoy quedando oscura. Yo también, me quedé todo apagado tengo. Así que, bueno, que tengan una linda semana, y nos vamos chicos, encontrando la semana que viene entonces. nos vemos el lunes. Chao, gracias. Este mismo link. Chao, gracias.
Chao, nos vemos.